Buenas tardes. Entabla hoy la situación de la mujer en Chile. Hay quienes dicen, ha habido artículos en la prensa, por ejemplo, que la mujer, en lo que se refiere a la legislación respecto al matrimonio, sería un ser privilegiado. Obtiene automáticamente la custodia de sus hijos, sus bienes son propios, en cambio los del marido son bienes en común. Serán temas que se van a tocar durante este programa. Pero frente a eso están las muy familiares cifras que todos conocemos en cuanto a oportunidad de trabajo, pago por el mismo trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto desemboca en que tenemos el proyecto en el Parlamento de creación del Servicio Nacional de la Mujer. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y debe ser tratado en el Senado uno de estos días. De allí que nos interese conversar esta tarde. ¿Con quién? Están con nosotros Laura Soto, senadora del PPD, Cristian Lee, diputado de la UDI, Eliana Caraval, diputada de la Democracia Cristiana, y Angélica Cristi, diputada de Renovación Nacional. A propósito de eso, podríamos dar una cifra también. En total de 120 diputados, solamente 7 son mujeres. Los alumnos que nos visitan hoy son de Derecho de la Universidad Diego Portales y en la última parte del programa, como usted sabe, van a tener la oportunidad de dialogar con los parlamentarios y parlamentarias. Tienen que tener mucho cuidado con esto del género hoy aquí presentes. Vamos a iniciar una primera ronda de exposiciones con Laura Soto. Laura. Me parece muy importante que se haga este programa precisamente para tratar el problema de la mujer, que es un problema que no solamente nos corresponde tratar aquí en el país, sino a nivel mundial. Yo creo que hay conciencia realmente que la mujer es discriminada y segregada, y en el país lo es por las leyes, por la sociedad y por el matrimonio. De modo que yo no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, que la mujer es un ser privilegiado dentro del matrimonio. Citaba solamente algunos artículos de prensa que han provocado mucho revuelo. Con los cuales naturalmente no estamos para nada de acuerdo, porque el Código Civil tiene 100 años, fue realmente elaborado solamente por hombres y apenas maquillado durante el año 89 del plebiscito, de modo que las mujeres no podemos estar contentas con eso. Está con nosotros el periodista Nivaldo Fabricio Mochiati. Nivaldo. Yo quería hacer una pregunta a la senadora, básicamente sobre el CERNAM, ya que instituciones como esta plantean dos inquietudes. Una, en cuanto a la finalidad y contenido de sus políticas, y la otra, en cuanto a la capacidad de quienes dirigen organismos de tal importancia. La pregunta es cómo, a su juicio, debieran llenarse los cargos de quienes allí trabajan en el CERNAM, y cómo, aceptando la diversidad de posiciones relativas a delicados temas, debieran tomarse las resoluciones. Y en esto último yo pregunto porque no es para nadie desconocido que, por ejemplo, a nivel de la concertación entre la democracia cristiana y los socialistas hay posiciones diversas, por ejemplo, en cuanto al tema del divorcio. Esa es la pregunta, básicamente, y cómo también debiera fiscalizarse la acción de una oficina como el CERNAM, sobre todo cuando el gobierno habla de hacer planes de austeridad. Bueno, la verdad es que, contestando derechamente la pregunta, esto yo creo que tiene un carácter más bien técnico, ¿no? De estudio, de proposición, y aunque tiene un alto nivel, las mujeres no han querido precisamente que sea un ministerio por la cuestión esta de la burocracia. De modo que yo creo que eso queda bastante despejado, además es muy pequeño, son 59 funcionarios en total. Lo que sí me parece, a lo que apunta el señor periodista, y es muy importante, esto tiene que ser absolutamente plural, tiene que reflejar las inquietudes de todas las mujeres, de todas las tendencias, porque las políticas en general no están relacionadas, a mi juicio, con ideología, sino con segregación. ¿Nivaldo? No, me parece bien la respuesta. Quisiera profundizar una sola cosa. En cuanto a la diversidad de opiniones respecto a temas delicados, ¿cuál debiera ser el mecanismo para resolver las políticas, por ejemplo, en el CERNAM? Bueno, yo creo que las políticas en general, a mí me parece, no solamente respecto al CERNAM, quiero referirme a todo el país, cuando son delicadas debe ser toda la comunidad la que intervenga, la que participe. Me imagino que lo que está planteando derechamente es respecto a las cuestiones del divorcio y del aborto, que son cuestiones que realmente atañen muy de cerca a las mujeres,
pero no solamente a las mujeres, sino a la sociedad toda. Por lo tanto, aquí debe haber un amplio debate con participación, sin temor, sin esconder la cabeza como un avestruz. Cristian Lee. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño resumen de 4 puntos que creo son importantes. Yo valoro inicialmente toda iniciativa a fin de eliminar eventuales discriminaciones arbitrarias que atenten hoy día hacia la mujer. Estas emanen de la ley, emanen de normas jurídicas de menor grado o bien de grupos de personas, y esto lo creo básicamente en base a una moral cristiana en la cual yo creo que todos los seres humanos tenemos una igual dignidad. Un segundo punto creo que es importante mencionar, creo que la legislación debe compatibilizar la búsqueda de mayores oportunidades de la mujer en todos los ámbitos. Eso sí, con la particular naturaleza de ella, sus virtudes y sus funciones propias como son portadora de la vida, núcleo de la familia o agente de transmisión de valores y tradiciones. Un tercer punto que considero importante es que el verdadero progreso que hoy día la mujer que requiere ser estructurado de tal forma que este progreso no tenga un costo. Y un costo básicamente en el abandono de la mujer en su rol específico o a expensa de la familia, que a mi juicio es la mujer la que desempeña ahí una función absolutamente insustituible. Cuarto, aspiro también que el reconocimiento laboral que se le dé a la mujer debido a su innegable rol que hoy día tiene en el proceso productivo del país, esté lejos de propugnar falso feminismo en el fondo y que explote demagógicamente los anhelos de la mujer, postulando la igualdad que a mi juicio desconozca las diferencias entre ambos sexos. Yo creo que el hombre y la mujer tienen distintas características, pero ambos pueden ayudarse, complementarse, y una de las formas más importantes, sin lugar a dudas, en el matrimonio. Señor Michati. A mí me preocupa un poco la aseveración de la moral cristiana. Yo tengo entendido que hay varias morales y me gustaría saber de qué manera en un país como Chile, pluralista, debiera aceptarse, por ejemplo, en el caso del matrimonio, que quieran separarse, una pareja que quiera separarse, puede hacerlo. O sea, a mí me preocupa fundamentalmente por qué el Estado debe entrometerse en algo tan privado e íntimo como la decisión de una pareja. Yo creo básicamente que cuando uno habla de moral cristiana, o en el caso, ejemplo, que tú hablas, por ejemplo, del divorcio, ahí hay una moral natural, que es independiente, por cierto, a lo que es la moral cristiana. Yo puedo hablar como católico desde una perspectiva cristiana, pero por ende también, y que nos concierne a todos, independientemente del credo religioso, hay una moral natural. Y esa moral natural responde sin lugar a duda a que el matrimonio sea indisoluble, a mi juicio. El problema es que en virtud de la moral natural, muchas veces se tiene a la mujer en un rol bastante desprotegido e incluso inferior. Así que, básicamente, nuevamente, quiero preguntarte qué cosas específicas debieran hacerse para que las mujeres, por ejemplo, tengan igualdad de derechos en cuanto al campo laboral, donde todos sabemos que por la condición de poder quedar embarazadas son discriminadas por ser consideradas menos rentables, por esa sola eventualidad. Bueno, yo creo que eso, por ejemplo, es una de las discriminaciones arbitrarias que hoy día pueden afectar sin lugar a dudas a la mujer, pero que sin lugar a dudas no son un punto que vaya en contra de una moral natural. Yo creo que hay creando condiciones efectivas que permitan en ese campo laboral, como en otros campos de la misma legislación, y como decía, en normas jurídicas, a veces hay reglamentos de instituciones en la cual cohíben la participación de la mujer. Pero sin lugar a dudas yo creo que esto está centrado en una moral natural, independientemente, por cierto, al credo religioso que uno pueda tener o a la moral religiosa que uno pueda tener, pero que yo creo que esas discriminaciones se pueden ir y creo que el CERNAM puede ser un buen vehículo en la cual podamos ir estudiando discriminaciones que hoy día afectan a un número importante de mujeres. Eliana Caraval. Sí, yo creo que en realidad en la sociedad chilena hay una falta de consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se habla de que la familia es la célula básica de la sociedad, sin embargo, toda la legislación que nosotros tenemos positiva, en cierta medida, va en contra de este principio que todos compartimos. Y hay parte ya de lo que se ha señalado por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, se está descubriendo, ¿no es cierto?, que esta protección a la familia en realidad se desdibuja bastante cuando se trata del tema de la mujer.
Y la mujer en realidad se encuentra discriminada, no lo vamos a analizar a fondo porque no da el tiempo, pero sin embargo bástenos señalar que hay 670.000 mujeres que son jefes de hogar en este país, de las cuales 70.000 se encuentran en extrema pobreza, y que básicamente esa condición obedece a su falta de educación. No han completado ni siquiera su ciclo básico de educación. Ahí podríamos encontrar una discriminación básica en que la mujer asume muy prontamente su rol de dueña de casa o su rol de proteger al resto de sus hermanos y se queda atrás en cuanto a su propia formación. Sin embargo, a mí me parece que cuando existe una discriminación dentro de una sociedad, cualquiera sea esta, atenta contra la sociedad en su conjunto. Y por eso que me parece altamente positivo que este gobierno se haya preocupado de eso y haya mandado este proyecto al Congreso para formar este organismo del Estado que se preocupe de propender a procurar que las mujeres puedan realmente tener esa igualdad que se supone establece la Constitución al decir que todos somos iguales ante la ley. La verdad es que no es así y nosotros hemos presentado ayer una moción en la Cámara, es decir, antes de ayer, en la cual pedimos un cambio constitucional en el artículo 19, número 2, para que se establezca a la letra que la mujer es igual al hombre en cuanto a sus derechos. Nivaldo Fabricio Mochati. Yo quiero tocar un tema también delicado. Usted es demócrata cristiana, así que me imagino que su concepto de sociedad está basado en los principios de la Iglesia Católica. Sin embargo, uno de los problemas más graves que afectan a la mujer y a la mujer joven son los embarazos precoces y no deseados, y subrayo el no deseado. Aunque la Iglesia se opone a los métodos contraceptivos artificiales, a pesar de que muchas mujeres católicas usan la píldora, por ejemplo, ¿usted se opondría a una campaña de planificación familiar que utilizase o promoviese métodos de contracepción? ¿Y cree que el CERNAM debiera abordar ese problema y eventualmente el Estado entregar gratuitamente a las mujeres de escasos recursos píldoras anticonceptivas? La verdad de las cosas es que el tema que usted toca es uno de los temas que nos preocupan sobremanera y que es el embarazo precoz no deseado. Naturalmente que una sociedad no puede vanagloriarse cuando encuentra, ¿no es cierto?, que el 60% de los niños ilegítimos que nacen en este país son precisamente adolescentes embarazadas que no sabían cómo llegaron a este estado. La verdad es que hay que propender a una educación sexual que sea completa y que no sea parcial en el sentido de darle la verdadera dimensión que la sexualidad tiene y que cada persona, mujer u hombre, pueda ejercer su libertad como ser humano frente a un tema tan delicado como es la sexualidad. Y en ese sentido, evidentemente, yo estoy a favor de que haya una educación sexual profunda, verdadera y sin falsos prejuicios. Ahora, sobre lo que usted me pregunta, el control de natalidad, naturalmente que también la sociedad tiene derecho a informarse sobre todos los sistemas o métodos que pueda haber, ¿no es cierto?, para llegar a tener una relación y que pueda de esa relación resultar lo que libremente las personas buscan. Sin embargo, yo pienso que eso es un tema que hay que discutirlo bastante a fondo. No basta con decir estoy a favor o estoy en contra de que se diga o se propicie una campaña con determinados sistemas. Yo creo que es mucho más profundo el problema. Tenemos que ir a lo que es realmente la educación sexual en su conjunto para que la persona libremente opte cuando quiere formar una pareja, ¿no es cierto?, si es esta u otra la manera que va a proceder. Creo que en una sociedad pluralista tenemos el derecho todos de exponer nuestros puntos de vista y en un tema como este yo creo que debe ser debatido ampliamente por todos los sectores de la sociedad al margen de sus tendencias religiosas o políticas. No basta, dijo usted, Eliana, pero me parece desprender de su respuesta que usted sí es partidaria de que exista información y acceso a los métodos contraceptivos. Por supuesto. Que no basta con eso, pero sí. No, correcto. Yo creo que la información es básica y lo que es más importante que la información es la formación. Angélica Cristi. Bueno, creo que es muy importante la creación de un servicio que apunte a solucionar y abocar los problemas de la mujer. De hecho, este servicio en un principio se orientaba más a la discriminación en su objetivo y a lograr la igualdad con el hombre que a ver la forma que se podían atacar los problemas tales legales que afectan a la mujer, lo que tiene que ver en la legislación familiar, los problemas sociales y los problemas de trabajo.
En miles de instancias y encuestas, cuando uno le preguntaba a las mujeres, especialmente a las mujeres de menos recursos, cuál es su verdadero problema como mujer, ellas generalmente apuntan a decir los problemas económicos, la vivienda, la salud, la educación. Por lo tanto, y de lo que hemos visto, cómo ha ido abocando estos temas el servicio, creo que es importante, es necesario para poder ayudar a las mujeres en sus problemas, pero especialmente abocándose a esos puntos y no tanto al tema de la discriminación o a buscar la igualdad con los hombres, como dije, porque creo que más importante que la igualdad con el hombre, que no es posible, dado que somos diferentes en esencia, es buscar, como dijo la señora Eliana Caraval, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Nivaldo. Yo quería referirme a una de las críticas de la oposición que me imagino que usted comparte y que señaló la dirigente de Renovación Nacional, Fernanda Otero, cuando dijo que CERNAM podía emplearse, entre comillas, para difundir un modelo de mujer reñido con la identidad histórica y cultural del país, cierre de comillas. Entonces, yo quiero preguntarle, porque de su primera intervención me parece que usted tiene una definición bastante clara respecto al rol de la mujer y este asunto. ¿Quién puede arrogarse el derecho de definir esa identidad cultural respecto al rol de la mujer? Y preguntarle si no es necesario abrir las fronteras, por así decirlo, y las libertades para que haya una mayor diversidad de opciones y no tanto un tutelaje desde arriba respecto a una identidad de por sí ya dada respecto al rol de la mujer y al rol de la familia. Bueno, yo creo que no se puede pensar en como dije anteriormente, una igualdad con el hombre, porque resulta una estructura reñida. Las mujeres biológicamente somos diferentes a los hombres, intrínsecamente somos las portadoras de la vida. Como dije anteriormente, lo que sí creo que son las oportunidades las que debemos reclamar, de tener los mismos derechos, tanto como se mencionó anteriormente, desde el punto de vista laboral, la posibilidad de que la mujer tenga la oportunidad de trabajar en igualdad de condiciones, dándose las condiciones para que pueda cuidar a sus hijos. Yo no creo que se trate de quien tenga la autoridad para determinar una u otra instancia. Hay posiciones que mantienen algunas filosofías respecto a la mujer. Hay algunas personas que manifiestan que, por ejemplo, el instinto maternal es un mito. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay personas que dicen que la mujer no nace, que la mujer se hace. Hay mujeres que dicen que los padres tienen que aprender a ser madres y las madres tienen que aprender a ser padres. Son distintas posiciones, son distintos puntos de vista. La nuestra es apoyar a la mujer en todo lo que tiene que ver con su entidad natural de llevar vida, de ser madre, de cuidar a sus hijos y, si es posible, además de poder hacer todo ello, orientar su vida a otras situaciones como es el trabajo y una vida profesional en buena hora. Pero yo creo que son distintas alternativas y todos tenemos derecho a tener nuestras posiciones al respecto. En este momento completamos la primera parte de nuestro programa. Una pausa y estaremos de vuelta con nuestros invitados especiales. Está con nosotros Ingrid Droguet. Ella es de La Morada, que es una organización feminista, lo puedo decir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y la acción de ustedes está encaminada básicamente hacia la legalidad que rige a la mujer o hacia más bien cosas conductuales. ¿Quieren ustedes igualdad ante la ley o quieren poder femenino? Usted sabe que hay tanta leyenda negra respecto al feminismo, Ingrid. Sí, yo quisiera partir por ahí, primero dando cuenta de que esta es una situación excepcional. Yo creo que debe ser una de las primeras veces en que se invita a una feminista como tal a un programa de esta naturaleza. Y me parece muy interesante porque creo que en Chile especialmente hay muchos prejuicios en contra del feminismo y eso parte seguramente de mucha desinformación. Primero yo quisiera decir que el feminismo, como nosotras somos una institución feminista, no está en contra de todo. El feminismo tiene una propuesta que hacer, ¿ah? Y en ese sentido, nosotras proponemos una sociedad sin discriminación de género, lo que quiere decir, partiendo de la base que estamos todos de acuerdo, que tenemos diferencias biológicas, psicológicas, etcétera, pero nosotras constatamos que de todas maneras hay diferencias por lo femenino, por ser mujeres. Esa es una discriminación de género y que se expresa en todos los dominios. ¿La discriminación es de hecho o ustedes se fijan en el aspecto legal? No, no solamente legal, o sea, la discriminación se expresa en todos los ámbitos, en lo legal, en lo laboral, en lo social, en lo político, en el ámbito familiar también.
Y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos acá, porque yo he constatado, a partir de la intervención de Eliana, Angélica, Cristiana y Laura, que me parece fantástico que estén a nivel del discurso, con un discurso muy moderno, todos partiendo de la base que hay una discriminación en contra de la mujer. Pero a mí me gustaría justamente que ese discurso fuera más coherente con la realidad. Yo creo que la realidad de las mujeres en Chile muestra que realmente hay muchísimo por hacer para cambiar su situación de discriminación. Pero ¿dónde estaría la incoherencia de los parlamentarios aquí presentes? Ellos manifiestan su pensamiento y harán lo posible, me imagino. Claro, me parece que es incoherente en la medida en que hay resistencias cuando se pasa a la acción. Cuando se trata de implementar proyectos como este, por ejemplo, del CERNAM, ha habido bastante resistencia. ¿Ha habido resistencias? Sí. Sí, de parte... ¿Me permite pasar a...? Sí, Cristian. No, yo quería explicar algunos conceptos o consultar algunos conceptos para intercambiar alguna idea. Yo estoy de acuerdo con el servicio y creo que anteriormente hubo otros estamentos que también jugaron un papel importante y hoy día es una etapa nueva con distintas personas y con quizás distintas iniciativas también a explorar fuentes que vayan básicamente evitando discriminaciones arbitrarias. Yo primero de todo quiero decir, hablo siempre de discriminación arbitraria porque no todas las discriminaciones atentan contra la mujer. Yo creo que hay discriminaciones que efectivamente son propias de los sexos nomás y de la naturaleza biológica y todo lo que aquí se ha explicado. Pero, por ejemplo, yo quería hacer una consulta cuando alguien quiere aquí mencionar o, por ejemplo, enseñar el rol de la mujer en la sociedad o el rol de la mujer en la familia. Yo eso estoy en contra, a que lo haga un servicio o que lo haga cualquier entidad. Creo que eso responde a la libertad humana y es la propia naturaleza la que va evolucionando en esa materia y va enmarcando porque es absolutamente privado. Yo creo que no se puede meter en la familia a educar cómo debe actuar la mujer o cómo debe actuar en la sociedad o en la familia. Hay una suerte de emplazamiento ahí, Ingrid. Sí, yo quisiera decir que justamente las mujeres queremos ser vistas como personas, no solo en roles específicos tradicionales. O sea, yo creo que no todas las mujeres somos solamente o queremos ser vistas solamente como madres, esposas, hermanas. Queremos ser vistas igual que los hombres en el sentido de personas integrales. Yo creo que hay personas que las mujeres tienen el derecho a elegir o no tener hijos, tienen el derecho a elegir o no ser casadas, tienen el derecho y sobre todo sustentar un tipo de familia en un sentido mucho más comunitario, que no solo los roles le caigan a ella el peso de la familia, la educación de los hijos. Yo creo que todos tenemos que ganar en una familia donde los roles sean más compartidos. Ingrid, en esa óptica de que debe ser tratada como ser humano y no como algo especial, ¿no tiene usted alguna objeción que hacer justamente a que se cree un servicio nacional para la mujer, como si fuese una cosa aparte de la raza humana? ¿Tiene usted alguna objeción a eso o es partidaria de que se cree el servicio? No, yo soy partidaria de que se cree ese servicio porque la realidad nos muestra que hay necesidad justamente de mejorar situaciones que conciernen específicamente a la mujer. Desgraciadamente es así, ojalá fuera de otra manera y no hubiera necesidad de hacerlo. Quiero ceder la palabra a las damas presentes. Laura me había pedido primero y luego vamos con Eliana y con Angélica. Bueno, yo creo que en verdad no ha habido resistencia, ha habido un diálogo en la sociedad, yo creo que ha sido importante. Diálogo que de repente se ha ideologizado y quizá eso no ha sido bueno, porque el problema de la mujer está sobre las ideologías, nos competen a toda la sociedad. Y allí sí yo te encuentro toda la razón, que la mujer quiere ser un actor decisivo de su propio destino y también del destino de la patria. Creo que no ha habido ninguna resistencia, puesto que yo puedo decir aquí que el CERNAM ya fue aprobado en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. Va con un informe favorable por unanimidad, lo que quiere decir que todos, y allí hay también de todo tipo, hay una pluralidad en Gobierno Interior, quiere decir que la sociedad ya está aceptando como un hecho que la mujer es discriminada y que por lo tanto es absolutamente necesario un organismo de esta naturaleza. Eliana Caraval. Sí, la verdad es que creo que el tema de la mujer es urgente. Somos 50% de la población mundial y solo las mujeres tienen el 3% de los bienes que hay en el mundo. Yo creo que eso basta para ilustrar la situación. Ahora, ¿por qué el CERNAM? Es cierto que al comienzo despertó resistencia, es cierto lo que dice Laura, que ha logrado un consenso, y esa es la gracia, en que en la discusión
de los temas es donde vamos buscando los consensos en torno a las ideas centrales que nos preocupan. ¿Encontró resistencia de quién? Encontró resistencia en un comienzo tanto de Renovación Nacional como de la UDI. Y la verdad de las cosas es que a la medida que fuimos discutiéndolo en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados fue donde se fue encontrando un mayor eco y fuimos todos enriqueciendo nuestra discusión con los puntos de vista del otro y sobre todo con el apoyo que también contamos con los funcionarios que a futuro van a formar parte de este servicio, que creo que realmente aportaron bastante en esta discusión y lograron en gran medida este consenso. Tenemos otros invitados y entre ellos hay una persona de CERNAM, pero Angélica quiere agregarnos algo. A mí me impacta un poco cuando se dice que queremos que las mujeres seamos consideradas como seres integrales. Francamente, sería muy triste, creo yo, que la mayoría de las mujeres en nuestro país y en el mundo no se fueran consideradas como tal. Yo creo que el problema radica en tratar de compatibilizar muchas cosas, el ser madre, el ser jefa de hogar, el querer avanzar en el mundo, el querer ser profesional, el querer trabajar, el querer participar, el querer estar en política. Pero de hecho yo creo que las mujeres, y sobre todo las mujeres chilenas, estamos mucho más activas que lo que muchas veces se piensa. La mujer participa en política, dirige las campañas, en las juntas de vecinos, y me da la idea que se trata de menoscabar esa posición avanzada que tiene la mujer chilena. Creo que hay muchas mujeres que incluso les gusta el sentirse, no dijera la palabra discriminada, pero sino considerada de una forma quizás distinta, más paternalista, de una forma más cariñosa, una forma de más un cuidado del esposo, de los hijos, que la mimen. Yo no creo que todas las mujeres de Chile y del mundo quieren abanderizarse en lucha feminista, decir, aquí voy yo, tienen que reconocerme, tengo que ganar el mundo. Por lo tanto, especialmente la parte de no ser considerada como seres integrales a mí me duele. Yo me siento tremendamente considerada como mujer, soy feliz de ser mujer y la verdad que también a veces algunas discriminaciones también me gustan. Está con nosotros Fernando Villagrán, eres gerente de la revista APSI, es economista y tuvo una participación muy recordada en un programa sobre mujeres precisamente. Ha estado escuchando todo esto, señor Villagrán, y estoy seguro que tiene alguna opinión. Sí, tengo más de una opinión. Sin embargo, yo quisiera, en función del tiempo, poder... claro, pero decir un par de cosas referidas a la presentación que hizo usted al comienzo del programa y que me hacen volver a ello a partir de lo que he escuchado en la intervención de los parlamentarios. Es cierto, y en algún momento yo también lo he dicho en algunas conversaciones, de que frente a la discriminación que efectivamente la mujer sufre hoy día en la sociedad, hay una contrapartida que no es deseada por el hombre, o yo creo por la mayoría de los hombres, que también significa una cierta discriminación. Y en ese caso está el ejemplo que ya se da muchas veces de la cuestión sobre los hijos, la relación de un padre con sus hijos cuando se separa, por ejemplo. Pero creo que es un ejemplo muy concreto, muy particular, y eso hago referencia porque me llama la atención cuando Cristian plantea de que hay ciertas discriminaciones que son propias, naturales de los sexos. Yo creo que eso ya es un contrasentido. La discriminación en una sociedad democrática no puede ser natural. O sea, la discriminación debe ser una cosa a resolver por una sociedad. Y yo creo que efectivamente a eso hay que apuntar cuando, como se señala aquí, y se conversaba recién, se busca la necesaria coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y creo que el problema fundamental del que habría que dar cuenta en una discusión sobre el problema de la mujer es dar cuenta de cuál es la realidad que viven hoy día la mayoría de las mujeres y la mayoría de las familias en este país. Perdón, quisiera hacerle notar que, tal vez para evitar una discusión semántica aquí, la palabra discriminación no implica necesariamente desprecio, ¿no? No. Uno discrimina entre manzanas y peras y las separa solamente, sí, no sí. es que esto... Pero le rogaría que sea puntual y si tiene alguna pregunta que hacer a los parlamentarios, la haga. Mira, respecto al punto de la moral natural, y a eso me refiero de que hay que dar cuenta de cuál es la realidad que viven los hombres y mujeres en la sociedad chilena, y particularmente los jóvenes. Yo quiero hacer una referencia muy puntual a un tema que tiene que ver con lo que se ha señalado acá, a partir de una encuesta de actitudes, valores y opiniones de alumnos de cuarto medio de colegios católicos de Santiago,
que acaba de ser dada a conocer por la Oficina de Sociología Religiosa del Episcopado, en que se hace una encuesta en 20 colegios católicos y se le pregunta sobre valores a estos jóvenes de enseñanza de cuarto medio. Y resulta que frente a temas como los que se ha señalado acá, del divorcio, por ejemplo, el 88,2% de los jóvenes están de acuerdo con que exista el divorcio. Y frente a problemas tan conflictivos o respecto a los cuales existe tanta prevención de tratar, o con tanto cuidado, tema delicado como el aborto, resulta ser que sobre el 70% de los jóvenes acepta el aborto en una o más de las situaciones que se les plantea. Entonces, cuando se habla de moral natural, o de qué es lo que es natural que sucede en la sociedad, qué es lo que hay que resguardar, yo me pregunto si el problema no es que el Estado, que la sociedad, que los parlamentarios se hagan cargo de un problema que se está viviendo. Vamos a pedir que se hagan cargo ahora de lo que se acaba de decir Eliana. Sí, yo creo que lo que señalas tú es muy razonable porque es uno de los temas básicos. La juventud en general no se ha sentido interpretada, yo diría, hace mucho tiempo. Y esperaba con ansias la democracia para sentirse interpretada y sin embargo, yo he tenido mucho contacto con los jóvenes y sin embargo se siente aún discriminada. Se siente discriminada porque no ha sido incorporada masivamente a los puestos de trabajo, no ha sido considerada en muchos aspectos. Y yo creo que esa encuesta está reflejando un poco el sentirse un poco al margen de las decisiones que toma la sociedad y no ser considerados como personas en cuanto a sus opiniones. Y yo creo que los temas que estamos tratando, divorcio, aborto, afectan fundamentalmente a la gente joven, más que a los más maduros como nosotros. Sin embargo, a nosotros nos corresponde también entregar y dar a conocer lo que nosotros vivimos y lo que nosotros pensamos como una manera de iniciar un diálogo que sea productivo para la sociedad en su conjunto. Creo que en ese sentido es muy importante lo que estábamos conversando antes, ¿no es cierto?, para no centrarnos solamente en dos problemas que son solo la punta del iceberg de una cantidad de problemas que están dentro de la sociedad. Y tú señalabas también, y también lo señalaban las personas que hablaron antes, ¿por qué se considera, por ejemplo, que la mujer es la sede de la vida? Yo creo que eso es un error. La vida, gracias a Dios, está distribuida entre el hombre y la mujer y sin, hasta el momento, ¿no es cierto?, no hay generación espontánea, tenemos que intervenir hombres y mujeres para tener los hijos y luego las responsabilidades también deberán estar en esa línea. Tenemos que intervenir hombres y mujeres también. Correcto. Aquí en el debate y va a hablar Cristian Lee. Bueno, yo quisiera aseverar la definición que hizo muy bien don Patricio de discriminación y por eso hablé después de arbitrario, porque no todas las discriminaciones por la misma definición implican, y por eso quiero indicar que fue coherente en lo que dije. Ahora, con respecto a la encuesta que hacías mención, a mí me parece que ahí hay puntos también interesantes a analizar. Estamos hablando de encuesta en colegios católicos. Estamos hablando de los católicos nos oponemos al divorcio y al aborto, por razones claras, en este caso de moral cristiana, digamos, en lo que en la parte católica. Y obviamente al aborto básicamente porque es el derecho más vital, que es el derecho a la vida. Ahora, yo creo que aquí en la juventud hay una relajación en valores morales. Yo creo básicamente nosotros como parlamentarios, como adultos, como padres de familia, tenemos un rol importante en esta materia que decir. Y yo creo que de esa encuesta yo he sacado innumerables conclusiones, pero la más importante de todas es darle contenido. Contenido a que verdaderamente los jóvenes entiendan lo que es la familia, lo que es el matrimonio. Si el matrimonio no es simple un lazo de que un día por amor nos juntamos, tiene un contenido, es una célula básica de una sociedad, es la célula básica de la vida, es la célula básica de toda la transmisión de los valores y la sustentación, yo creo, también de nuestra democracia. Ahora y lo sí mismo que... caso del caso del aborto. Ahora sí que me parece que hubo una afirmación más o menos dura, pero tenemos muchos jóvenes de la Universidad Diego Portales que seguramente van a tener oportunidad de dar su opinión dentro de algunos instantes cuando pasemos a la siguiente parte del programa, porque está con nosotros Soledad Larraín, que es subdirectora del CERNAM, porque el CERNAM está como funcionando, de hecho, ¿no es así? En este momento se está discutiendo la ley, Sí. pero nosotros estamos funcionando como comisión preparatoria del Servicio Nacional de la Mujer. ¿Hacia dónde van a encaminar ustedes sus esfuerzos como primera prioridad?
Bueno, yo creo que hay varias prioridades, ¿eh? Y básicamente en lo que aquí se ha dicho, cómo asegurarle a la mujer una igualdad de oportunidades en nuestro país, partiendo concretamente de la situación real que hoy día existe en la mujer chilena, que es distinta a la de hace 20 o 30 años atrás. A ver, pero ustedes me van a permitir una cosa. ¿Podemos dar ejemplos concretos? Aquí está Laura Soto, que es abogado. ¿Podemos dar ejemplos concretos de discriminaciones legales contra la mujer para no hablar tan en el aire que es discriminada? ¿O vamos a tener que hablar de que es discriminada de hecho solamente? A mí me gustaría dar ejemplos concretos, no solamente en el ámbito legal, sino que en situaciones concretas de la vida diaria. Vamos a los ejemplos. Primero, la mujer que trabaja fuera de su casa, porque también trabaja la mujer en su casa, que esa es ya una primera discriminación, un trabajo jornada completa, sin horario, sin vacaciones, que no recibe ningún tipo de remuneración y que es más, es considerado por la sociedad como un no trabajo. Pero eso no es una discriminación, es una carga. Pero también es una situación de discriminación, porque ese no 70... no importa, pero vayamos pero a la mujer que trabaja fuera de su casa, un 30% de ellas lo hacen en el mercado y recibe en promedio un 40% menos de remuneración que un hombre con la misma cantidad de años de estudio. Esa es una discriminación. Esa es una discriminación. Ahora una discriminación concreta porque me pasó ayer. Alumnas que estudian ingeniería en mina, ingeniero civil en mina, que no pueden llevar adelante un curso porque la parte práctica del curso significa una visita a las minas. Y esta ingeniero civil en mina no puede entrar a la mina. Entonces, ¿es una discriminación o no? Es una forma... Perdón, para mayor claridad, no puede entrar a la mina por esta suerte de superstición. O sea, tenemos que aclarar si es una suerte de superstición, porque a ellas les han dado distintas razones y hasta el momento no logramos saber quién es quien nos da la autorización. Pero esa es una discriminación concreta porque no se les prohíbe estudiar ingeniería civil en mina, pero se les prohíbe hacer la práctica y efectivamente me señalaban que tienen problemas concretos para su trabajo, porque yo soy psicóloga y es como que me dijeran, usted puede ser psicóloga, pero no puede hacer consulta psicológica. Entonces, perfecto. En cuanto a algo legal, por ejemplo. Yo le puedo decir en el orden legal cuestiones que en realidad son muy irritantes. Desde luego, por el solo hecho del matrimonio, la mujer deviene en ser un semi-incapaz. Y es el marido el que aparece como jefe de la sociedad conyugal, aparece como dueño ante los terceros de los bienes sociales. Pero, digamos, la cosa no solamente queda ahí en cuanto a lo tremendamente irritante. Si una mujer se separa, hace una nulidad de matrimonio o enviuda, tiene que esperar 270 días para volver a contraer matrimonio. A mí me parece realmente increíble porque no se hace lo mismo con el varón. En realidad, ¿puede contraer matrimonio inmediatamente? No sé si verdaderamente... La mujer, por ejemplo... Habría un debate sobre eso, es una ventaja. Eso claro, la mujer no puede casarse con su correo en el delito de adulterio. Y quien comete adulterio en realidad siempre es la mujer, porque para el hombre es una situación dificilísima, dice la ley, con escándalo dentro de la casa o una manceba afuera con mucha profusión, digamos, de escándalo. Yo creo que eso es bastante discriminatorio, muy ¿no? Claro, indudablemente. Vamos a Cernam y a las prioridades. Bueno, yo creo que en ese ámbito las prioridades son, primero, reformas legales para asegurar una igualdad de la mujer ante la ley, y creo que sobre este tema hay consenso en todo el país, que significa reformas civiles en el ámbito penal, como las que acaba de señalar Laura Soto, y en el ámbito laboral, donde esperamos los próximos días ya dar a conocer algunas reformas. Concretamente, por ejemplo, una de las principales fuentes laborales de la mujer son las mujeres trabajadoras de casa particular. Y este sector, todos sabemos que son discriminados dentro de los propios trabajadores. No tienen indemnización por año de servicio, no tienen prenatal, no tienen postnatal y no tienen horario de trabajo. Entonces, esos son problemas concretos que nosotros nos vamos a preocupar como Servicio Nacional de la Mujer. En otros aspectos de la problemática de la mujer, como por ejemplo que son golpeadas en el hogar, o lo que se habló antes del embarazo precoz y no deseado y las consecuencias que tienen. Bueno, esos son los programas concretos que nosotros hemos fijado como prioridades.
el tiempo es corto para tanta situación que tenemos que enfrentar. Pero en relación a eso, un primer programa para enfrentar el tema de la violencia intrafamiliar y fundamentalmente lo que significa mujeres golpeadas, niños golpeados, no porque queramos discriminar a los hombres, lo que pasa es que los hombres golpeados son bastante pocos. Entonces, básicamente nuestras propuestas van a las mujeres golpeadas. ¿Son poco golpeados o son pocos los golpeados? Son pocos los golpeados y además que parece que tienen mayor capacidad para defenderse, entonces no los golpean tanto como las mujeres. Estas serían básicamente campañas de divulgación, información y ayuda a los casos concretos. Bueno, nosotros hemos hecho un convenio con la Municipalidad de Santiago, ya estamos trabajando en el tema, tenemos un centro de atención a víctimas de la violencia familiar. Hemos hecho un programa muy interesante de capacitación a los carabineros. Hemos capacitado 800 carabineros para que estén capacitados para atender a la mujer golpeada cuando llegue a hacer las denuncias a las comisarías, con una excelente colaboración y participación de ellos. Y además nos interesa hacer campaña y realmente plantear este tema a la sociedad, porque se da en una sociedad que de alguna manera ha sido permisiva con el tema de la violencia. ¿Se van a asesorar ustedes o al menos se van a juntar con organizaciones feministas como la de la señorita Ingrid Droguet? Bueno, nosotros hemos recogido la experiencia de todas las organizaciones de mujeres que han venido trabajando este tema hace ya algún tiempo. Hemos recogido la forma de tratamiento que ellos tienen. Por ejemplo, en La Morada tienen una experiencia muy interesante de grupos de autoayuda para mujeres golpeadas que ha dado un excelente resultado. Y estamos recogiendo esa experiencia y de eso plantear un programa desde el gobierno. Quisiera volver un segundo con Ingrid Droguet para preguntarle si las han consultado a ellas efectivamente, ¿sí o no? Sí, nosotras estamos trabajando de cerca con CERNAM en ese y en otros puntos también. ¿Tienen ustedes en carpeta al menos algo que en Europa y en los Estados Unidos se ha tratado bastante, que es el hostigamiento sexual a la mujer en el trabajo? Vale decir, no el que sea objeto de violencia, pero sí de una continua amenaza por parte del jefe muchas veces, lo que le hace muy difícil defenderse. Nosotras en La Morada, el programa de violencia en contra de la mujer cuenta con dos abogadas y 2 psicólogas que asesoran a las mujeres que llegan a consultarnos. Y las asesorías van por el lado legal en el caso, por ejemplo, de asedio sexual en el trabajo y otros casos, digamos, de separación y eso. Y en el aspecto psicológico, en todo el tratamiento que tiene que ver con los problemas de la violencia. Y también hacemos una suerte de campaña de prevención, es decir, mostrarle a las mujeres cómo empieza la escalada de la violencia, porque la escalada de la violencia termina fatalmente en la muerte a veces, pero empieza con los insultos, empieza con la descalificación, empieza con los malos tratos, digamos, en el nivel familiar. Soledad Larraín me parece que quería agregar algo. Sí, en relación al hostigamiento sexual es un tema que hoy día preocupa muchísimo a la mujer trabajadora. De hecho, está planteada en las demandas de las mujeres organizadas en la Central Unitaria de Trabajadores y es un tema realmente prioritario que nos han planteado las mujeres temporeras. El tema de que muchas veces el hostigamiento sexual incluso es una forma de la posibilidad de mantener un trabajo o de poder ascender en el trabajo. La última pregunta es para Fernando Villagrán, porque eso del hostigamiento sexual, que como digo es un tema que se discute en el mundo, también presenta bastantes peligros, ¿no? Lisa y llanamente hacerle una acotación que pretende ser grata a una persona y que eso se transforme en una acusación a otro nivel. ¿Qué opina? Sí, sin duda, pero yo creo que efectivamente en el caso de lo que se llama el aseo sexual en el plano laboral es una realidad que existe y creo que cuando se refieren la Morada y el CERNAM a esa temática distingue muy bien lo que es una situación que efectivamente está operando un abuso a una situación de relación humana natural, en ese caso natural. En este momento vamos a nuestra pausa y volveremos con las preguntas de los alumnos de la Universidad Diego Portales. Vamos a las preguntas de los alumnos de Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Quién va a ser el primero en preguntar? Señor. Mi nombre es Patricio Walker. Mi pregunta va dirigida a la señora Eliana Caraval. En nuestra legislación de este país hay muchos casos en que se discrimina arbitrariamente la situación del hombre y de la mujer. Así, por ejemplo, en el Código Penal dice que solamente la mujer comete el delito de adulterio cuando ella yace con una persona distinta a la de su cónyuge. En cambio,
dice que el hombre comete el delito de amancebamiento cuando yace con una persona distinta a la de su cónyuge en la casa conyugal y además que causa escándalo público. Frente a esta discriminación, usted el día de mañana, frente a un proyecto de ley que se planteara que tocara este tema, ¿estaría dispuesta o bien a mantener la situación actual, a despenalizar ambas conductas o a bien a igualar la pena en ambas conductas? Eliana Caraval. Sí, la verdad es que lo que acaba de decir Patricio refleja la absoluta discriminación que establece el código. Y la verdad de las cosas es que refleja que es un código que no ha sido reformado en estos aspectos desde el siglo pasado. Estoy en absoluto desacuerdo, por supuesto, con esta norma y naturalmente que me parece que la discriminación es tan clara que no vale la pena abundar mucho en los antecedentes. También se establece un aspecto bastante discriminatorio respecto a la bigamia. Yo leí el otro día en el diario de una señora que hacía 10 años le había abandonado al marido y se había vuelto a casar, y cuando ella lo fue a denunciar a los tribunales le dijeron: no vale la pena, señora, porque fíjese que ya prescribió la pena máxima que puede tener por esto, que son 5 años. Entonces, ¿para qué no le vale la pena? Entonces, volviendo al caso que tú señalas, porque la verdad es que tiene mucho que ver, porque hay toda una lógica dentro del código, ¿no es cierto?, en que es de una protección a la situación de inviolabilidad de lo que el hombre hace y no así respecto de lo que la mujer hace. Entonces, en ese sentido, sin duda que yo estoy en contra de toda discriminación, tanto sea contra el hombre o contra la mujer, y por lo tanto me parece que situación como esta debe ser borrada desde ya de un código que pretende ser moderno. Pero usted despenalizaría ambas conductas, esa era la pregunta, ¿no, señor? Claro, en resumidas cuentas, sí, yo estaría dispuesta a ver el tema, evidente, y si yo despenalizaría ambas conductas, yo creo que sí. Las despenalizaría porque en realidad entramos en el terreno de la cosa privada, de la cosa personal, de la cosa familiar, y debiera naturalmente regirse por la misma norma que se rige el resto de la relación familiar. La siguiente pregunta, por favor. Señorita. Mi nombre es Verónica Bravo y mi pregunta va a la señora Laura Soto. Mucho se ha discutido actualmente sobre la discriminación entre el hombre y la mujer, pero se ha dejado de lado la discriminación en torno a los hijos. Y básicamente podemos decir que los hijos son los que constituyen la familia y más tarde la sociedad. Ahora mi pregunta va a, ¿cree usted que el hecho de que el Código Civil siga manteniendo una discriminación arbitraria en cuanto a distinguir entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos en relación a la naturaleza sexual de los padres? Bueno, esa es la sensibilidad natural de Verónica. Yo creo que es una aberración jurídica que pisando el siglo XXI todavía haya discriminación de los hijos. Creo que lo primero que tenemos que hacer, si queremos fortalecer la familia, es borrar toda discriminación, hacer que haya una sola calidad de hijo y además hacer algo más importante con respecto a esto, hacer que todo se centre realmente en el hijo, que el hijo no sea que esté siguiendo siempre a la madre, sino que se concentren en él todos los beneficios, de modo, como se ha dicho aquí con mucha razón, que a veces existen, hay que decirlo con franqueza, padres que son más madres en el sentido real del afecto, del cariño, y que tampoco se le puede restar ese amor. Creo que esa sería la contestación. ¿Desaparecería para usted en una legislación ideal el concepto de hijo legítimo? Todo hijo sería legítimo por haber nacido. Exactamente igual. ¿Alguna otra pregunta? Señor. Mi nombre es Marcelo Montero. Mi pregunta va para el diputado Cristian Lee. En filosofía moral se suele distinguir entre justificar un acto y excusar un acto. Se justifica un acto cuando se dice que ese acto es bueno, que debió ser. En cambio, se excusa un acto cuando se reconoce que ese acto es malo, pero, sin embargo, se evita el reproche moral dada la circunstancia en que el acto aconteció. La UDI, opinión que yo comparto por lo demás, se ha demostrado en todas sus declaraciones como contraria al aborto. Y contraria al aborto desde un punto de vista moral. Ahora, como usted sabe, la sola inmoralidad de un acto no es razón suficiente para que sea castigada penalmente, o sea, para que el Estado movilice la represión y el uso de la fuerza socialmente organizada. Entonces mi pregunta concreta es, reconociendo que todo aborto es inmoral, si es posible considerar algunas excusas ya en cambio no morales, sino que penales. Concretamente, en caso de la mujer que aborte cuando ha sido víctima de violación, o la mujer que aborte por razones de piedad en caso de eugenesia,
o el aborto terapéutico que fue abolido recientemente en el gobierno anterior, o en fin, el aborto por razones socioeconómicas. Si usted estaría dispuesto, en otras palabras, mandar a prisión a una mujer que en esas condiciones aborta de 3 a 5 años a la cárcel. Cristian Lee fue la pregunta. Bueno, yo quisiera en esto, Marcelo, primero explicar que yo veo hay personas que no ven una relación entre el orden jurídico y el orden moral. Yo creo que hay una relación entre el orden jurídico y el orden moral. Ahora, en el caso puntual de lo que tú planteas del aborto, en algunos casos específicos, yo he pensado mucho el tema. Creo que es un tema que verdaderamente remite a hacer un análisis muy profundo de la materia, porque siempre hay causales para determinadas normas legales y fundamentalmente sobre determinadas normas penales. Pero en general yo me atrevería a decir que vería algunas de las que tú mencionaste puntos que podrían ser estudiados, pero no tengo una definición absoluta sobre el tema, porque creo que es un tema demasiado delicado en términos de cuándo discernir frente a la vida de una persona. Y eso es lo que en el fondo me da el orden primordial. Creo que primero de todo está el orden a la vida. Creo, por ejemplo, de una mujer que ha sido abuso de un ataque sexual, es cierto que esa mujer ha sufrido, pero también ahí hay una vida que se germinó y no estoy contrario a que le quitemos la vida a esa persona. Quiero preguntar en este momento a Ingrid Droguet cuál es la posición de la morada o de su sector feminista respecto al aborto. Yo primero quiero decir que lo más importante, creo, es abrir debate sobre este tema. Yo creo que es sumamente importante que deje de ser un tema tabú, porque creo que forma parte de la realidad de los problemas de las mujeres de este país y de todo el mundo. Eso es lo más importante. Segundo, creo que tenemos que por una vez escuchar fundamentalmente a las mujeres lo que tienen que decir al respecto. Yo creo que es sumamente importante que las mujeres nos expresemos respecto a eso, porque nos concierne mucho más específicamente que al resto de la sociedad, aunque también concierne a los padres y etcétera, pero fundamentalmente a las mujeres. Y nosotras como feministas reconocemos el derecho a que una mujer decida abortar. Lo que sí creemos y pensamos profundamente que a ninguna mujer le gusta abortar. A Angélica Christie va a venir una pregunta enseguida de los alumnos, pero quiero hacerle una pregunta puntual, sin entrar al tema total. ¿Es usted partidaria de que el tema del aborto se discuta, como dijo Ingrid? Que se pueda hablar del tema, no aprobar una ley de aborto ni nada por el estilo. Yo creo que los grandes temas que afectan a la sociedad deben discutirse, deben conversarse, pero no creo que solucionen los problemas. Ya, pero debería tratarse ese tema. Las personas que les interese, pero a un nivel público. Si es necesario, sí, pero creo que no va a solucionar el problema. Puedo dar un ejemplo muy pequeño de algo que me ha impactado mucho. Es el caso del informe especial que se dio en Televisión Nacional anoche, en que se mostró lo que es la prostitución. El jueves en la noche. Perdona, jueves en la noche. Sí. En la prostitución infantil. Y realmente creo que es impactante y muchas personas a lo mejor no tenían conocimiento de que esta realidad existe en nuestro país. Pero lo que a mí me impactó más fue la forma como se presentó. Fue que ninguno de los niños entrevistados dieron un mensaje, manifestaron la angustia, el dolor, el drama que eso podía significar. Lo presentaron en forma natural, en forma como un hecho aceptado. Cosa que me preocupa tremendamente, porque hoy en día deben haber muchos niños jóvenes y niñitos chicos que vieron esos problemas y que se han quedado con la idea que es un hecho natural, que es una forma de conseguir recursos, es una forma de conseguir plata, que la madre lo sabe y lo acepta. Por lo tanto, depende cómo se discutan los temas. Eso creo que es lo más importante. Vamos a la pregunta del alumno, señor. Adelante. Mi nombre es Alberto Chigaray y mi pregunta va a la diputada Christie. Es claro y por todos conocidos que existe una farsa nacional respecto a la nulidad matrimonial. Farsa en la que participan los jueces, los testigos y los propios cónyuges. Mi pregunta es si usted está dispuesta a seguir manteniendo esta farsa o por el contrario crearía una ley del divorcio en la cual los cónyuges puedan solucionar sus problemas de manera honesta. Angélica Christie. Gracias. Yo creo, Alberto, que hay algo en que estamos todos de acuerdo sin consideraciones ideológicas, y es que definitivamente la nulidad es una farsa, es una mentira,
la cual no corresponde al momento en que vivimos. Pero no estoy de acuerdo que el promulgar una ley de divorcio general solucione el tema. Creo que hoy día existe una gran crisis de valores, existe una crisis en la familia que se revela, ¿no es cierto?, en la sociedad, en los niños, en los jóvenes, en una desadaptación en la calle, como lo vimos anoche, los niños la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo y más allá aún el terrorismo. Creo que si analizáramos cada uno de esos casos, llegaríamos en la mayoría de ellos a reconocer que vienen de una familia desintegrada o de ninguna familia después de todo. Por lo tanto, creo que hablar de una ley de divorcio, en estos momentos, una ley de divorcio que sin duda incide y se ha aprobado en otros países, viene a aumentar la disolución de los vínculos y de la familia, creo que sería muy nefasto en nuestro país. Yo creo que sí hay ciertas instancias que son importantes considerar y para eso hemos escuchado, hemos leído, ¿no es cierto?, las declaraciones de la propia Iglesia Católica, en que en alguna forma están más adelantados que el Código Civil y que tienen propuestas que apuntan a aquellos casos en que realmente la situación de convivencia familiar es dramática, es difícil, es imposible, y han creado algunos mecanismos para solucionarlo. Creo que tenemos que llegar a ese esquema, algo parecido. Creo que tenemos que llegar a ver cómo solucionamos casos dramáticos, como hablaron antes de la mujer golpeada, de la mujer maltratada, que a la larga afecta a la mujer y a los hijos, pero en ningún caso una ley de divorcio generalizada. Bueno, es partidaria usted, me pareció, de algo así como adaptar a la legislación los preceptos de la Iglesia Católica al respecto. La idea es que en alguna forma adaptar o ver en que se pudieran copiar, se pudieran aplicar a nuestro Código Civil las causales que en este momento de la Iglesia Católica incorporados a la legislación. Con la misma rigurosidad, con el mismo estudio, con la misma detención para cada caso puntual. Soledad Larraín quería hablar hace algunos instantes, después voy con Nivaldo Fabricio Mochati. Soledad, por favor. Yo quería plantear algo en relación al tema anterior. En las cifras que existen hablan de alrededor de 150.000 abortos en nuestro país al año. Yo le quería preguntar a la diputada María Angélica Cristi si considera que este es un tema también que lo tiene que discutir solamente aquello que les importa o es un tema efectivamente, como han planteado en el Ministerio de Salud, un problema de salud pública y por lo tanto los parlamentarios y los servidores públicos tendríamos la obligación de enfrentar formas de prevenir esta situación. Estoy de acuerdo, pero en primer lugar estoy de desacuerdo en la cifra. Esa cifra de 150.000 abortos, yo la conozco, ustedes la han usado y no ha podido ser comprobada por el Ministerio de Salud ni por otras entidades públicas. El tema es una cifra diferente. Hay otros estudios, no puede ser que por cada 2 niños que nazcan en nuestro país tendría que haber un aborto. Creo que el Estado, a través del Servicio Nacional de Salud, la atención primaria y los consultorios, ha hecho un trabajo por mucho tiempo en lo que sería una planificación de la natalidad implícita, sin grandes campañas y que en nuestro país, comparado con otros países, ha dado resultados. Creo que tenemos que ir más allá que eso, creo que tenemos que entrar al tema de la educación, al tema de la educación sexual bien llevada, al tema de la prevención de la prostitución infantil, al tema de la prevención del embarazo del adolescente y poder a través de campañas empezar a buscar las fórmulas de prevenir el aborto más que discutirlo tanto. Sabemos que ya existe, veamos cómo lo evitamos. Creo que esa es nuestra obligación y urgencia. Perdón. Vamos a una ronda de últimas intervenciones. Eliana Caraval, Cristian Lee y Nivaldo Fabricio Mochati, que tiene algo que decirnos. ¿Lo escuchamos? Lo que quiero decir es que aquí hay un cinismo muy grande. Aquí estamos todos sentados cómodamente, pero la realidad que mostró Informe Especial es cierta. O sea, hay niños y niñas que se prostituyen, hay aborto. Si no hay divorcios, no hay una mayor cantidad de divorcios o nulidad de esta farsa que hay, es porque simplemente la gente de escasos recursos no puede comprarse un testigo, no puede ir a los tribunales y pagar todos esos trámites que sí la gente que tiene dinero lo hace. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre una realidad que se esconde, lamentablemente, y la posibilidad de gente con dinero que puede solucionar esos problemas. Entonces, yo creo que es mucho más simple en términos incluso morales que las personas resuelvan. En el caso, por ejemplo, del divorcio, y si una pareja se quiere separar, pues bien, que se separe. Y en el caso, por ejemplo, de la prostitución infantil y todo eso, bueno, que haya métodos de contracepción que sean públicos y a la cual la gente con escasos recursos pueda acceder. O si no, vemos niños efectivamente que se andan prostituyendo por las calles. Bueno, hay muchas personas de los invitados y los parlamentarios que quieren intervenir. Vamos a hacerlo
con la mayor brevedad posible, porque se nos agota el tiempo. Hay una señorita ya. Vamos a ir alternando. Eliana Caraval. Sí, la verdad yo estoy de acuerdo en que los 150.000 abortos al año no son un invento de este gobierno ni del CERNAM. La verdad es que viene de cifras aceptadas internacionalmente y que la verdad de las cosas es que se manejan desde hace bastante tiempo. Estamos de acuerdo que es muy difícil medir exactamente el número porque esto se oculta naturalmente, en primer lugar, porque no solo es ilegal, sino que a nadie le gusta abortar. Y todos sabemos que quitarle la vida a otro ser humano es un drama. Entonces, indudablemente va a ser muy difícil siempre establecer una cifra tan exacta. Pero también quisiera referirme a que por cada 80.000 matrimonios más o menos que tenemos al año, hay 14.000 nulidades. Y lo que aquí se señalaba también es un problema que nos compete como autoridad, como cuerpo legislativo del país. Nos guste o no nos guste, lo que está sucediendo indudablemente no nos gusta, pero queremos darle respuesta a los problemas que el país tiene realmente. Y en ese sentido yo también quiero decir que es la verdad que las nulidades solo pueden ser accesibles a una clase económica que lo puede hacer. Desgraciadamente, los sectores socioeconómicos más bajos recurren a un subterfugio peor, que es la muerte presunta, porque hay mujeres abandonadas de hace 30 años que de repente tienen que entregarle la casa o lo que tienen a sus hijos y no lo pueden hacer porque es de propiedad del marido, por esta serie de circunstancias legales que ya hemos analizado, no quiero aburrir. Desgraciadamente los programas de televisión tienen un tiempo que es absoluto. Sí, yo he rogado dentro de lo posible, pero estamos llegando al término. Agradezco la presencia de los miembros y las senadoras, diputadas que estuvieron aquí. Estuvo Laura Soto, senadora del PPD, Cristian Lee, diputado de la UDI, Eliana Caraval, diputada demócrata cristiana, y Angélica Cristi, diputada de Renovación Nacional. A nuestros invitados, muchas gracias, y ciertamente a los alumnos de la Universidad Diego Portales. Lamento mucho no haber alcanzado, señorita, a escuchar lo que usted nos iba a decir. También nuestros agradecimientos a usted, y no sé si recordarle, señora, que a esta hora ya es hora de lavar los platos. Hasta la próxima semana. Nuestro siguiente programa en Televisión Nacional, Mi nombre es Coraje.